Vean ustedes esto de la conformación o la elaboración de la historia clínica de un paciente enfermo urinario, siempre comienza con la filiación y tiene sus propias particularidades. Ya, por ejemplo, en la edad de los niños, por decirle, siempre es frecuente las infecciones urinarias. Si hablamos del sexo, es mayor la frecuencia de las infecciones urinarias en el sexo femenino. Si hablamos de la edad, por ejemplo, en la edad de la juventud o en la edad que ustedes están, es mucho más frecuente las infecciones de transmisión sexual, las ITS, etcétera, y también las infecciones urinarias por la actividad sexual activa en la que se encuentran, ¿no? En el varón, las infecciones urinarias son totalmente asintomáticas en las personas jóvenes, a no ser que sean de transmisión sexual, ¿no? Y en la edad adulta, en los varones, es mucho más frecuente por la misma próstata, ¿no? Por los problemas propios de la próstata. Entonces, así van a ir viendo ustedes algunas características propias que tiene la elaboración de la historia clínica. Pero sin más ni más, vámonos a lo que es los principales signos y síntomas de lo que es la enfermedad renal. Dentro de esto tenemos el dolor, que es como en todos los órganos que hemos visto, sistemas, el dolor, trastornos de la micción, alteraciones del ritmo de la emisión de orina, alteraciones en la forma de eliminación de orina, que vamos a ir describiendo cuáles son, ¿no? Si hablamos uno por uno, el dolor, ¿no? Mucha gente, usted sabe muy bien, que habla y dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele la espalda. No dicen a veces me duele la espalda, me duele los riñones, dicen directamente. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿hay algún cambio en la orina? No, doctor, estoy orinando normal, no pasa nada. Entonces, no, pues, o sea, fíjense que si hablamos del dolor del aparato urinario, tenemos que hablar y subdividir de acuerdo a todos los componentes que existen, desde el riñón, el sistema pielocalicial, el uréter, la vejiga, en los varones la próstata y la vesícula seminal, bueno, esta es la vejiga, ¿no? Y la uretra, ¿no? Que es el conducto que va de la vejiga hacia el meato urinario para la expulsión de la orina. Entonces, el dolor en este tipo cambia, chicos. El riñón, por ejemplo, el parénquima no tiene mucha inervación sensitiva para el dolor, pero sí duele. Pero en los problemas de infección urinaria, que es lo más frecuente en estos casos, no se olviden, las infecciones urinarias son las más frecuentes, urinarias bajas, urinarias altas o pielonefritis, las cistitis son las bajas. Hablamos de cólicos renales, las litiasis fundamental renal, problemas de neoplasia de riñón, quistes renales que también son muy frecuentes, etcétera. O abscesos renales que son, o perirrenales que son muy poco frecuentes, pero que dan la clínica más aparatosa si hablamos de dolor renal. Los infartos de la arteria renal también provocan un dolor muy intenso, tipo cólico a nivel del riñón, es decir, a nivel de la región lumbar, porque en esa zona está ubicado, y no se olviden que el tamaño de 8 a 12 centímetros, etcétera, de longitud, y que la mayor parte está tapado por la pasilla costal. Solamente el polo inferior puede ser localizado en la región lumbar. Entonces, si hablamos de dolor renal, el dolor del riñón mismo es un dolor sordo, es un dolor que se localiza en la región lumbar. No se irradia, se queda ahí. A veces es un dolor impreciso, es decir, no dicen exactamente en qué duele, solamente dicen que duele esa zona. Pero si es un dolor por infarto de la arteria renal o por un absceso perinefrítico o perirenal, el dolor es muy intenso y aparte obviamente tiene que haber una especie de eritema, enrojecimiento de la zona, abombamiento de la zona, etcétera, si es que sospechamos de un absceso renal, y más allá de fiebres, calofríos y todo aquello, ¿no? Entonces, la característica del dolor renal es que no, generalmente no se irradia, se queda en esa zona. Es un dolor sordo, es un dolor impreciso que se ubica en la región costolumbar, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de cuál riñón sea. El dolor pielo-ureteral es el llamado clásico cólico nefrítico o cólico renal. El dolor pielo-ureteral se caracteriza porque existe una obstrucción al flujo de la orina que se ha filtrado por el riñón, que se sigue filtrando las 24 horas del día, y existe un proceso obstructivo, puede ser una estenosis, un proceso neoplásico, un coágulo de sangre, un coágulo de grasa o fundamentalmente las piedras o los litos o los cálculos renales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese proceso obstructivo que está en esta zona, por ejemplo, va a hacer que se distienda el uréter, digo, perdón, si el uréter se distienda por encima de ese proceso obstructivo y esta distensión genera mucho dolor.
en forma de cólico, por eso se llama cólico nefrítico, ¿no? Y esto es de atención urgente. El dolor es tan intenso que el paciente no puede ubicar o no puede encontrar, digamos, una posición, una postura adecuada por el dolor intenso que existe. Y obviamente tiene otras características propias de la orina. La orina es o en escasa cantidad, con contenido de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los cristales producen desgarro de la mucosa del uréter, por si acaso. A eso se denomina dolor pielolateral, que aparece en región lumbar, pero si es que salta, se irradia por los flancos hacia adelante, se localiza, llega hasta el hipogastrio, pero se irradia clásicamente este dolor pielo-ureteral, que es de aparición brusca e intensa, y la irradiación es clásica. En el varón se irradia hacia el testículo, ¿no? Y en la mujer se irradia hacia el labios mayores y también hacia la porción alta o anterior y superior de lo que son los muslos. ¿Ya? A esa zona es la irradiación clásica. Doctor, me duele en la espalda, pero me llega hasta aquí abajo. Hasta mis compañeros dicen, bueno, compañero es un término que conocen para los testículos la gente común. ¿Ya? No dicen, me duele el testículo. ¿No? Entonces, no se olviden, esa irradiación es clásica cuando se sospecha de dolor pielo-ureteral. Es un proceso obstructivo, generalmente el litiasis, cólico renal, cólico nefrítico también se denomina, y la irradiación es esa, la clásica, ¿ya? Hacia el testículo en el varón y hacia la parte superior y cara interna del muslo, en la mujer labios mayores. Irradiación clásica. Luego tenemos la vejiga, el dolor vesical. El dolor vesical se localiza en el hipogastrio porque ahí está la vejiga y su irradiación clásica es hacia el meato urinario en la mujer y hacia el glande en el varón. ¿Sí? Meato urinario en la mujer y hacia el glande en el varón. Esa es la irradiación clásica del dolor vesical. ¿Y en qué caso se presenta? Obviamente una cistitis de cualquier naturaleza, fundamentalmente infecciosa. El dolor próstato-vesicular se presenta solamente en los pacientes varones, obviamente por la próstata, ¿no? Y eso está más que todo relacionado con problemas de tenesmo vesical, está relacionado inclusive con tenesmo rectal. No se olviden que con el agrandamiento de lo que es la próstata o un proceso inflamatorio de la próstata que se denomina prostatitis de cualquier naturaleza por infección de transmisión sexual, por ejemplo, o bacterianas también, que son las prostatitis, puede estar acompañado de sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, puede estar acompañado de dolor durante la micción, etcétera, pero también anda relacionado mucho con sensación de exoneración incompleta o de cuerpo extraño en la región del ano, es decir, da una molestia más en la región perianal, la, el dolor próstato-vesicular, es decir, de la próstata, en las mujeres obviamente, ¿no? Y el dolor uretral está más relacionado con un dolor tipo urente, quemante, que se presenta más que todo al realizar la micción, ¿no? Durante el flujo y la salida de orina, un dolor que quema porque es una zona, la mucosa de la uretra que está eh, congestionado o eritemato o rojizo, para que me entiendan. Por lo tanto, la orina que está muy concentrada y tiene muchos componentes, pues pasa y provoca un dolor urente, dolor uretral, y se irradia obviamente hacia el meato urinario, ¿ya? Y esto se presenta en todos los casos de uretritis, ¿no? Enfermedades blenorrágicas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las características del dolor uretral. Solamente ustedes tienen que diferenciar por la clínica. La clínica ya les he dicho, pues si es que es este tipo de dolor, habrá fiebre, habrá náuseas, habrá vómitos, habrá aspectos cambiados de la orina, oscura, tinta colúrica, orina fétida, orina con bastante espuma, etcétera, muchas otras cosas más. Porque si alguien dice, doctor, me duele el riñón y la orina cómo está, está normal, no tiene ninguna característica patológica, no está fuerte el olor, no está concentrada, nada, nada. No creo que sea problema del riñón, no tiene espuma, etcétera, para pensar en una glomerulonefritis. Entonces, si hablamos de infecciones urinarias, chicos, que es lo más frecuente, infección urinaria alta, nefritis, pielonefritis. Si es infección urinaria baja, cistitis. ¿Sí? Si es infecciones de la uretra, uretritis. Si es infecciones de la próstata, prostatitis. ¿No? Que en el varón estamos hablando. ¿No? Y el dolor pielo-ureteral, que es secundario necesariamente a un proceso obstructivo que puede ser por piedras. Y eso generalmente ocurre y lleva también a infecciones urinarias altas.
Las infecciones urinarias altas siempre se acompañan de fiebre, malestar, decaimiento, escalofríos. Las infecciones urinarias bajas simplemente con molestias en esa vía, ¿sí? Dolor al miccionar, orina más seguido, más frecuente, orina en escasa cantidad, orina oscura, tinta turbia, etcétera. Muy bien. Ahora sí, hablamos de los trastornos de la micción. ¿Cuáles son los trastornos de la micción? Poliuria, oliguria, anuria, nicturia, auxiuria. ¿Qué quiere decir poliuria? Quiere decir aumento en la cantidad de volumen urinario en 24 horas. Fíjense este hombre, ¿no? Entonces, la poliuria es el aumento de la cantidad o el volumen urinario en 24 horas. Lo normal es de 1500 a 1800, pero normalmente en los libros de nefrología dice por encima de 1500 en 24 horas ya se considera como poliuria, es decir, aumento de la eliminación o del volumen de eliminación de orina en un lapso de 24 horas. Puede ser muchas causas que pueden provocar una glomerulonefritis, una insuficiencia renal aguda en su fase poliúrica, problemas de diabetes insípida, problemas de traumatismo craneoencefálico o problemas de hiperhidratación cuando los pacientes están en terapia intensiva, etcétera. Un montón de cosas que pueden provocar una poliuria, hasta fisiológicas. Si yo tomo 5 litros de agua porque estoy caminando de aquí hasta Yotala, pues voy a tener que orinar los 5 litros de orina, no de Yotala, ¿no? De orina. La oliguria es lo contrario, es disminución de la emisión de orina en 24 horas. Se considera 40 ml 400 ml o centímetros cúbicos, menor a eso, en 24 horas se considera oliguria. Y ahí ya van a ver ustedes si hay oliguria prerenal, renal, postrenal, procesos obstructivos, igualito que hablamos en los casos de ictericia, ¿se acuerdan? La anuria quiere decir falta de eliminación de orina, 50 ml en 24 horas, y si es por hora también tienen que ver el volumen, ¿ya? Anuria. En este caso es muy difícil ver una anuria, salvo que sea una insuficiencia renal aguda en su fase anúrica. Ahí sí ya no hay hay un bloqueo total en el filtrado glomerular. Muchos pacientes en terapia terminan con anuria y obviamente fallo orgánico múltiple y ahí llegó todo, ¿no? Nicturia quiere decir aumento en la frecuencia de emisiones durante la noche. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que lo normal es que una persona orine entre 3 a 4 veces al día, en el día, perdón, y en la noche 1 o 2 veces antes de acostarse, y ya no se levantan ustedes hasta el día siguiente, ¿no? Pero el aumento de la frecuencia miccional durante la noche, es decir, 4, 5, 6, 7 veces durante la noche, se denomina nicturia. Puede ser por infecciones urinarias, por una prostatitis, por una glomerulonefritis, cistitis, fundamentalmente cistitis, y en otro tipo de patologías como una insuficiencia cardíaca, en la que existe reabsorción de edemas y aumento del volumen circulatorio y también del flujo sanguíneo plasmático renal. Por lo tanto, mayor filtrado glomerular y mayor formación o producción de orina y se levanta el paciente en horas de la noche. Es decir, hay varias causas de nicturia. La auxiuria, escuchen ese término, es el retardo en la eliminación del agua ingerida a través de la orina en un lapso de 24 horas. Es decir, el 80% de lo que nosotros ingerimos, si es que ingeriríamos de golpe, estoy hablando, ¿no? El 80% del agua ingerida deberíamos de eliminar en las primeras 1 o 2 horas. Y el restante 20% tendríamos que eliminarlo en las restantes 22 horas, o sea, si hablamos de 24 horas o de un día. Y la auxiuria quiere decir el retardo en la eliminación del agua ingerida en un lapso de 24 horas a través de la orina. Quiere decir que si yo tomo 5 litros de agua, resulta que voy a orinar solamente 3. Entonces, ¿dónde están los otros litros? ¿Dónde se han quedado? Si el riñón es funcionante, chicos, se tiene que eliminar casi la misma cantidad de agua si estamos hemodinámicamente compensados. Pero si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o disproteinemia severa, etcétera, ese líquido que tomamos se va a ir al tercer espacio, ¿sí? La formación de edemas, a la ascitis, al desarme pleural, etcétera. O en su defecto estamos muy deshidratados, como cuando pasa, por ejemplo, cuando ya algo que me van a entender. Cuando nos farreamos, nos tomamos un buen trancazo, nos ponemos, estamos de chaki al día siguiente, agarramos toda una Coca-Cola en media hora, nos lo acabamos y no vamos al baño, no vamos a orinar. ¿Por qué? Porque estamos deshidratados y ese líquido lo que hace es tratar de compensar el medio interno. ¿Sí? Entonces, a eso se denomina auxiuria, pero de manera patológica. Estoy hablando en los casos de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Se trata de una eliminación de agua ingerida a través de la orina en el lapso de 24 horas. Alteraciones en la forma de eliminación, que es muy frecuente. Polaquiuria significa el aumento en la frecuencia miccional. Poliuria es en el volumen de orina. Polaquiuria es en la frecuencia miccional. Quiere decir que si ustedes orinaban 6 o 7 veces al día y la noche, en esto van a orinar entre 15, 20 o más veces. Pero no necesariamente implica aumento en el volumen, que sería poliuria.
van al baño a orinar a cada ratito, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Urgencia miccional también. Es decir, van a orinar a cada ratito y orinan un poquitito. Ya, eso se denomina polaquiuria, aumento en la frecuencia miccional, secundario generalmente a los problemas de cistitis o infección urinaria baja o de uretritis. Disuria, dificultad en la eliminación de orina, que puede ser muchas cosas, ¿no es cierto? Desde estranguria, puede ser dolor también al orinar, etcétera, etcétera. Eso se denomina disuria, ¿ya? Dificultad en la eliminación o en la micción voluntaria, estamos hablando. El rebosamiento es la eliminación de orina en pequeña cantidad, gota a gota, pero esto se ve en los úteros, en las vejigas atónicas. Quiere decir que no tienen tono, pero que están llenas y que rebalsa el tono del esfínter esofágico inferior porque está totalmente lleno y lo hace gota a gota. Como en el caso, para que me entiendan, como el balde, ¿no? Agarran un balde, abren el grifo y se llena. Y cuando se llena, ¿qué hace? Ya no hay donde se llene la vejiga, por lo tanto, rebalsa gota a gota por los bordes. A eso se denomina rebosamiento, vejigas atónicas. Enuresis quiere decir eliminación o micción nocturna de manera involuntaria en los pacientes o en las personas de 5 años, mayores a 5 años, perdón. 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Es decir, son los que se orinan en la cama, ¿no? Durante la noche, durante el sueño, de manera involuntaria, enuresis en personas mayores de 5 años. En niños menores de 5 años es normal. Muchos de ustedes quizás hasta se siguen orinando. Entonces, cuando es mayor de 5 años se denomina enuresis. Vean ustedes cuál es la causa. Fundamentalmente son problemas psicoemocionales, maltrato infantil, problemas papá, mamá, que no hay plata, que les pegan, que les insultan, que les gritan, que no les dan comida, les botan a la... Bueno, ya saben, ¿no? Enuresis. Tenesmo vesical. Tenesmo vesical quiere decir los falsos deseos de querer ir a orinar o, en su defecto, la eliminación incompleta de la cantidad o del volumen urinario, ¿no? La retención vesical significa que la dificultad en la eliminación de orina. Puede haber muchas cosas. En el paciente varón fundamentalmente es la presencia de la próstata. El crecimiento de la próstata comprime el cuello de la vejiga, por lo tanto no puede eliminar la orina. Eso es lo más común, pero también puede haber por traumatismos raquimedulares que provocan aquella situación. Ya, también hay medicamentos que provocan retención vesical. Y esa retención vesical obviamente va con dolor en vejiga, distensión, mucho dolor, etcétera, etcétera. La incontinencia es la eliminación de orina gota a gota de manera voluntaria, pero en muy pequeña cantidad. Y es por eso lo que les decía, chicos, por ahí algunos de ustedes se siguen orinando, les decía, ¿no? Fundamentalmente en las damas, por aumento de la presión intraabdominal. Y esto es real porque, por eso usan también las señoritas los famosos paños diurnos también. La incontinencia se presenta cuando existe aumento de la presión intraabdominal. ¿Y cuando aumenta? Cuando pujan, cuando tosen, ¿sí? Al toser, uy, y están cruzando la pierna como en esta imagen, ¿no es cierto? O en su defecto, cuando ríen. ¿Saben qué, chicas? Ay, nos hemos reído tanto del doctor Espada, de su último meme que ha hecho, que nos hemos orinado de tanto reír, dicen. Y eso es evidente, o sea, no de mis memes, le estoy diciendo, sino que tanto ríen las chicas fundamentalmente, que aumentan la presión intraabdominal y esto presiona a la vejiga y de manera involuntaria sale gotas de orina, incontinencia urinaria. Esto de manera normal por aumento de la presión intraabdominal, pero también puede haber muchas causas que pueden provocar incontinencia, infecciones urinarias, puede haber el embarazo mismo, por si acaso chicos, el embarazo mismo, el descenso de la vejiga, etcétera, el descenso genital, etcétera, prolapso, un montón de patologías que van a provocar incontinencia. Por eso les decía, no porque quiere decir que ustedes en la noche siguen orinando en la cama, no. Eh, a estas alturas, mucha gente del sexo femenino fundamentalmente todavía tienen este tipo de problemas. Una vez que sabemos todos esos síntomas, qué significan y todo lo demás, buscar desde cuándo, cómo, la intensidad del dolor, etcétera, etcétera, nos vamos al examen físico. El examen físico es la inspección de las fases, del edema, del tipo respiratorio, tumoraciones en la región de hipogastrio, en la región de flancos, en la región lumbar, la presencia de globo vesical y fundamentalmente también hay que revisar la zona anogenital con mucho cuidado, acompañándose siempre de la enfermera, de un estudiante o de una familiar para evitar, si es que en el sexo femenino, algún tipo de mala interpretación. No vamos a hablar mucho de eso, ¿ya? Entonces, a la inspección, toda aquella situación. A la palpación, chicos, a la palpación, el riñón se puede palpar, sí, pero el polo inferior, como les vuelvo a reiterar. Y la mayor parte del riñón no se puede palpar porque está cubierto por la parrilla costal, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Pero podemos tratar de buscar puntos
dolorosos que se denominan. ¿Y cuáles son esos puntos dolorosos? Tenemos nosotros varios, ¿no? El punto costovertebral o de Guyon, el punto costomuscular, el punto suprailíaco de Pasteur, el punto supraintraespinoso y el punto inguinal. ¿Dónde se encuentran estos puntos? A ver, vamos a tratar de ver. Acá, bueno, estos son los puntos en realidad pielureterales de la parte anterior. De la parte posterior vamos a ver el punto costovertebral. ¿Ven esta imagen? Es en la parte posterior del paciente, costovertebral. ¿Dónde se encuentra? En la unión de la última vértebra con la duodécima, perdón, de la última costilla con la duodécima vértebra dorsal. ¿Ya? Ahí está la emergencia del 12º nervio intercostal, es decir, en la emergencia del 12º nervio intercostal. Ustedes presionan con el pulpejo de un dedo a ese nivel, si hay dolor, es punto costovertebral positivo, ¿ya? En ambos lados, por si acaso, ¿no? Porque tenemos dos riñones, o sea, si es acá la infección, entonces estará positivo este otro lado. Punto costovertebral. El punto costomuscular también es en la intersección entre lo que es el borde inferior de la última costilla con la masa muscular lumbar. Es más o menos, como les he dicho, el recto anterior del músculo cuando hablamos de de la palpación del páncreas. En este caso, el músculo lumbar, el borde externo con la intersección del borde inferior de la última costilla. Por eso se llama costo muscular, músculos de la masa lumbar, costo vertebral, la vértebra y la costilla, para que se acuerden, chicos. Ahí está el ramo perforante posterior de la 12ª o el 12º nervio intercostal, ¿ya? Y los nombres pueden ser con cualquiera, ya les he dicho, punto costovertebral o de Guyon, punto costomuscular. Esos son los que estamos hablando ahorita en la parte posterior, ¿ya? Luego tenemos en la parte lateral, donde tengo esa imagen, acá. Los puntos renoureterales son todos que estamos hablando, que se denominan también puntos laterales o a distancia, porque no tienen casi nada que ver con el riñón que está acá, ni la vía urinaria o la vejiga, sino están más cercanas a todo lo que es el sacrocoxis o la cadera, ¿no? Por eso se llaman laterales, se encuentran en la cara lateral del tórax, etcétera, o la parte inferior del tórax o de la pelvis. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? El punto suprailíaco lateral, el punto supraintraespinoso y el punto inguinal, como ustedes están viendo, suprailíaco lateral, punto supraintraespinoso y el punto inguinal. Bien, ¿dónde se encuentran esos puntos? En realidad, el punto suprailíaco lateral se encuentra en la prolongación de la línea axilar media y 1 centímetro por encima de la espina ilíaca anterosuperior. En ambos lados, obviamente, es el lado derecho, ¿ya? A ese nivel. Entonces, ¿qué encuentran a este nivel o qué estarían explorando? Lo mismo, el 12º nervio intercostal, pero en su ramo perforante lateral, ¿sí? Ahora bien, acá el punto supraintraespinoso, ¿dónde se encuentra o dónde se la busca? Contorneando, hagan de cuenta que es la espina ilíaca, contorneando por delante y por encima de la cresta ilíaca, tratando de enganchar esa cresta ilíaca, y ahí está la emergencia del nervio femorocutáneo, ¿sí? Femorocutáneo que está relacionado con la vía urinaria y la vejiga. Y luego tenemos el punto inguinal, que es en el conducto inguinal, ¿no? A ese nivel van a encontrar ustedes el nervio abdominogenital y el nervio genitocrural. Acuérdense de los nombres que les estoy diciendo. Repasen en sus libros de semiología todo esto. Estos son los puntos laterales o a distancia, ¿sí? Suprailíaco lateral, supraintraespinoso y el punto inguinal. Ahora vean ustedes lo que habíamos dicho acá. Suprailíaco, supraintraespinoso y el punto inguinal, que son los laterales. Estos son los posteriores. Ahora veamos que son los puntos renoureterales anteriores. Acá están, es decir, en la parte anterior del abdomen, las otras en la parte posterior, otras en la parte lateral, y acá tenemos los puntos renoureterales anteriores que hay que explorar cuando sospechamos de dolor renal. Entonces, tenemos el punto renoureteral superior, el punto renoureteral medio y tenemos el punto renoureteral inferior. ¿Dónde está? Acá vemos mejor. El punto renoureteral
superior se encuentra en una línea imaginaria vertical, perdón, horizontal que se traza a la altura del ombligo. Aquí está, trazan una línea. Y donde recorta o corta el borde externo del músculo recto anterior, acuérdense siempre en abdomen el músculo recto anterior, ¿se acuerdan? Acá está el punto de Mallet-Guy. Acá está el punto cístico, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Lo que hemos hablado de vesícula, de páncreas y todo lo demás. Entonces, acá está el borde externo del músculo recto anterior, una línea horizontal a la altura del ombligo, donde choca o cruza o corta, ahí está el punto renolateral superior del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces, presionan a ese nivel, si provoca dolor, con el pulpejo de un dedo nada más, ya presionan a ese nivel, si hay dolor, entonces dirán punto renolateral superior positivo. El punto renoureteral medio donde se encuentra, trazan igual una línea imaginaria a partir de las dos espinas ilíacas anterosuperiores, fíjense, ¿no? Y donde también corta o recorta o se cruza con el borde externo del mismo músculo recto anterior, pero en esa línea de más abajo, a ese nivel se encuentra el punto ureteral o renoureteral medio. Presionan ustedes a ese dolor, si es infección de las vías urinarias va a haber mucho dolor. ¿Y dónde se encuentra el punto renoureteral inferior? El punto renoureteral inferior es donde desemboca el uréter en la vejiga. ¿Sí? Significa la desembocadura del uréter en la vejiga. Pero eso, ¿cómo se la busca? No, no lo busquen por si acaso, chicos. ¿Ya? En la mujer, contacto vaginal, es decir, introducen un dedo enguantado acá, se van hacia la profundidad y hacia adelante. No lo busquen, porque ¿quién va a querer pues que le hagan palpación vaginal por una infección urinaria? Pues locos, ¿no? Y los hombres peor, porque a los hombres se le busca con palpación rectal, ¿no? Imagínense, doctor, estoy orinando, a ver, te meteré perdón, me pongo un guantecito y te haré un tacto rectal. Ay, no, doctor, voy a morir virgen, soy hombre, ¿no? Entonces, no por una infección urinaria van a estar buscando ustedes el punto ureteral medio a través de la palpación vaginal en la mujer y el tacto rectal en el hombre. Uy, no quiero pensarlo yo, ni para la próstata, señores, para eso hay ecografía. Al menos yo, ni idea. A los que les gusta, sí, doctor, cada día puedo venir, claro que sí. Entonces, esa es la forma de buscar los puntos renoureterales posteriores, laterales o a distancia, y los puntos ureterales anteriores. El punto ureteral superior significa la unión del sistema pielocalicial o el nacimiento del uréter, por si acaso, chicos. Es decir, si les preguntaría, ¿qué está explorando usted tratando de buscar o buscando el punto ureteral superior? El nacimiento del uréter, para que me entiendan. El punto ureteral medio es cuando el uréter se hace anterior cruzando los vasos abdominales, se hace anterior o superficial. Y el punto ureteral inferior, ¿qué están buscando? Si les pregunto, ustedes dirán la desembocadura del uréter en la vejiga. ¿Listo, chicos? Claringo, ¿no veo? ¿Facilito? Hola, hola, ¿me están escuchando o se han dormido? A ver, 31 Sí, alumnos. doctor. Ya, perfecto. Entonces, así de fácil es cuando sospechan ustedes de un problema de infección urinaria, que es lo más frecuente, en mujeres fundamentalmente, y también en varones a partir de la tercera edad o cuando ya hay problemas de próstata. A partir de los 50 hay problemas de próstata. Bien, chicos, simplemente para terminar esta clase hablamos de los métodos de palpación del riñón. Si ustedes intentan palpar el riñón, ya les he dicho, es un poco difícil, es un poco complicado porque la mayor parte de la porción del riñón está cubierto por la parrilla costal, solamente un pequeño polito. Hay muchos métodos. La palpación de Guión, como ustedes están viendo acá, es la que les recomiendo, o la palpación de Israel también, pero esta, la de Guión, es la más sencilla. Así te vamos a describir. ¿En qué consiste? Paciente en decúbito dorsal, la cabeza sobre una almohada, rodillas ligeramente flexionadas para relajar la pared abdominal, médico al lado del riñón que quiera palpar. Ojo, chicos, ojo, vean la imagen. Médico al lado del riñón que quiere palpar. Si quiere palpar el riñón derecho, como en esta imagen, entonces estará al lado derecho. Si quiere palpar el riñón izquierdo, no puede hacerle de ese lado, tiene que venirse al lado izquierdo. Entonces, en este caso, la mano izquierda se apoya de plano en la región costolumbar. Fíjense, toda la mano izquierda está apoyada en la región costolumbar. ¿Por qué? Porque a ese nivel está el riñón o el polo inferior. La mano derecha, ¿sí? Con la punta de los dedos, a partir de lo que es el borde del externo de los músculos rectos anteriores, trata de ingresar en la profundidad avanzando. Fíjense cómo está avanzando esta mi mano, ¿no? Avanzando, mientras la mano izquierda
proyecta o empuja, me voy a parar un ratito, acá está, ¿no? Proyecta o empuja hacia adelante, mientras que la mano izquierda trata de avanzar en la profundidad y palpar el polo inferior del riñón para ver el tamaño, la consistencia, la lisura o no, la sensibilidad del riñón y obviamente el tamaño. Método de Guyon. Algunos otros métodos, como el método de Glenard, fíjense, otra vez Glenard también es con el pulgar de Glenard parecido al hígado, solamente que esto tiene otro tipo de actividades más que tiene que ser el paciente como una inspiración profunda y sostenerlo ahí. ¿Y cuál es la forma de palpar dónde está el médico? El médico no está tanto, digamos, a la altura, sino está más o menos de la cintura para abajo para acceder fácilmente a esa zona. Es decir, hay unas variantes que no solamente en estos métodos, que depende mucho de la característica y del colega o del médico que lo ha descrito y que cree que es mucho más fácil. Para mí es la más fácil la anterior. La maniobra de Israel, por ejemplo, chicos, es esta que están viendo, paciente en decúbito lateral opuesto al riñón que quiere palpar. En este caso está palpando el riñón derecho, entonces está en decúbito lateral izquierdo. ¿Esto para qué? Para que por su peso el riñón se incline hacia adelante, ¿no? Y se proyecte un poco más hacia la mano que está palpando. La disposición de la mano es la misma, de plano en la región costolumbar, la mano izquierda y la mano derecha. Pero ojo, chicos, la diferencia de esto es que no es como palpar el hígado, ¿se acuerdan, no es cierto? El hígado teníamos que ir palpando desde acá. En este caso se tiene que ir simplemente por debajo del reborde costal nada más. Ya, Esito, déjamelo por favor. Por debajo del reborde costal nada más. Ya, terminando la clase lo voy a firmar, no te preocupes. Entonces, eso es lo que la diferencia con la palpación del hígado si es que fuese en el lado derecho, la maniobra de Israel. Obviamente hay otros tipos por ejemplo, el método de Glenard, el tiempo de acecho, captura, escape, etcétera, que ya no tenemos tiempo ni para explicarles en qué consiste. Hay otro que es la maniobra del peloteo, más o menos igualito que hablamos del hígado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Más o menos similar a eso. Y hay otras dos maniobras que son muy fáciles de realizar. La maniobra de Goelet, por ejemplo, que es esto, que es estas dos imágenes. Paciente de pie, ¿no? Con las rodillas se coloca en una silla del riñón que va a palpar. Si quiere palpar el lado derecho, la rodilla apoyada en un asiento. Si quiere palpar el lado izquierdo, el lado izquierdo. ¿Esto para qué? Aprovechando el peso del riñón que va a descender un poquitito y va a facilitar. La mano sigue siendo puesta, miren, la punta de los dedos nomás en la región costolumbar. Ya no se palpa desde aquí como para el hígado. Ahí sí nada más se va tratando de palpar. La maniobra de Goelet es esto. Y la maniobra de Bellington es una variante de esto, igual es para aprovechar que el hígado, perdón, que el riñón descienda hacia abajo por su propio peso, pero con la variante de que en vez de colocar simplemente la rodilla, como ustedes están viendo acá, ¿no? El paciente se apoya en el respaldar de una silla, como en este caso, en la mía, y me inclino hacia adelante. ¿Sí? Entonces, el riñón no solamente va a ir abajo, sino también hacia adelante. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que la mano que está palpando, en este caso la mano derecha, trate de palpar todas las características del riñón. A eso se denomina maniobra de Bellington. Y hay un montón de maniobras más chicos. Les sugiero que hagan unita nada más, o la maniobra de Goelet, que es muy facilita de hacerla, y el método de Guyon. Hay un montón más, chicos. Bien, y para terminar, hablamos de la famosa puñopercusión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué siempre les golpean en la espaldita? Entonces ahí tenemos dos tipos. A la percusión, la puñopercusión de Murphy, que consiste con canto de un puño, con uno o dos golpes a la misma altura en la zona de la fosa renal, es decir, de la fosa lumbar. Si es positivo, el paciente va a referir dolor, y la maniobra de Giordano finalmente es lo mismo, pero se golpea con el borde cubital de la mano, como ustedes están viendo en esta segunda imagen. Muy bien, chicos, con eso terminamos. Nos queda menos de 30 minutos, simplemente despedirme de ustedes. Seguramente voy a llamar a una reunión para ver cómo van a ser los exámenes finales y todo lo demás. Muchas gracias por su atención y tenerme paciencia. En otra clase seguramente vamos a llamarles para despedirnos y hablar algunas características más de esto. Espero que les haya ayudado bastante, o por lo menos algo, y les deseo todo lo mejor para sus exámenes finales. Nos vemos, chicos, y muchas gracias por su paciencia y atención. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Chao, chao.